Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues por aquí andamos, después de estas vacaciones sin duda merecidas, por lo menos las Bueno, yo mías. no, yo no he estado de vacaciones, he estado por aquí, Bueno, las mías sí en que eran Madrid, merecidas, las tuyas y no el sé. otro día hubo una noticia de un periodista del país que ponía unas fotos de Madrid ¿Y estabas tú? y diciendo Madrid está vacío. Pero estabas tú. No, yo no estaba, Ah, creí que ibas a decir, estaba pero yo. las puso en Twitter o en Instagram, no sé dónde lo puso, y eran calles absolutamente vacías. Y tú hablas así como 450, pues, ¿tú dónde estabas? Decían, porque yo estaba en Madrid, ¿no? Y Sí. te puedo garantizar que yo no he visto acumulación de personas tan brutal en toda la zona centro como esos días en Madrid. O sea, las procesiones Semana Santa en Madrid han recuperado, estaban muy de capa caída, bueno, como en casi toda España en principio. En los años 60, 70, ¿te acuerdas que hubo unos cambios culturales potentes? Pero empezaron a crecer después de la movida, supongo que también otra época, y en estos momentos, bueno, son procesiones en las que puede haber decenas de miles de personas Mm. en Madrid. De tal manera que es muy difícil andar. Y nos hacía gracia a los madrileños decir, este es el típico que está en Valencia, en la playa, Sí. y ha hecho la crónica desde Valencia utilizando fotos de la pandemia, ¿no? Porque era curioso, estaba petado, 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 petado. Madrid, vamos, una cosa, suele estarlo así en el puente famoso del 6 de diciembre, que es una época en que aquí viene mucha gente por motivos varios. Pero el otro día era espectacular. De hecho, ya te digo, la presencia de gente en las procesiones, brutal. O sea, decenas de miles, no te puedo contar, pero era difícil andar por la calle. Pues es el momento de sacar una pancarta y decir, fíjate cuántos éramos en la mani. Sí, es una posibilidad de decir que Y te pones tantos éramos en la mano. haces una foto y Vamos, mandas. desde luego, unas que desde las famosas en Madrid, eran muy antiguas, que era la de Medinaceli, que pasaba por Alcalá. Digo, pues esto como los días de las manifestaciones realmente nutridas, ¿no? Pero bueno, Bueno, son cosas de los cambios de los tiempos, es igual. muy bien. Pues yo no sé cómo ha estado la ciudad donde habito, porque yo he estado por ahí, escondido, No, yo he estado exiliado. por aquí bien. Yo soy urbanita, ya sabes, y bien, bien. Ya, vale. Pues vamos con historias, ¿va? ¿Te parece? Me parece bien. Después de hablar del presente, vámonos al futuro. Vamos al menos imaginarnos el futuro. La gran imaginación, historias del futuro. Es el título de una exposición que hace la Fundación Telefónica, Sí, ¿correcto? efectivamente, en el edificio, como Espacio. es un edificio conocido en Madrid, el edificio de la Telefónica, es un edificio de los años 20, bastante chulo. Y entonces, yo no sé a qué lo digan ahora, pero en cualquier caso tienen una parte de exposiciones y suele ser bueno lo que ahí Vale. te ponen. Tienen tela para hacer cosas buenas. Solo falta que hicieran Evidentemente tienen pedas, pero hay gente que tiene pedas para cosas buenas y no las y hace. hace, y es verdad, es verdad. Pero esto sí lo hacen bien las exposiciones. Yo tenía ganas de ir a verla Sí, y terminaba el domingo pasado y entonces logramos ir el sábado, no había casi nadie allí dentro y sí nos llamó la atención. Primero porque bueno, hay fundaciones por ahí que son buenas, una es esta, otra es la de BVA, la de Open Mind, mm, que son gente que hace cosas muy buenas, dignas de ser seguidas, ¿no? Leídas en algunas ocasiones para aprender, ¿no? Y entonces en este caso concreto, la exposición era muy bien montada con bastante aparato gráfico y imágenes y tal. Y tenía unas cuantas cosas muy llamativas. La exposición en definitiva tenía un hilo conductor y es el tema de cómo la humanidad se ha representado en el futuro, ¿no? para introducirla a la audiencia un poco, lo que plantea la exposición, a todos los que fuisteis o quieren o quisieron ir o fueron, le plantea una serie de preguntas antes de entrar para que te plantees también
un poco lo que vas a ver. Y así esto también nos sirve un poco para lo que vas a contar un poco. Sí, ¿Qué es exactamente el futuro? ¿Existe realmente? Después se hacen las preguntas, ¿crees que hace 100 años imaginaban así el 2021? La siguiente pregunta que se hace es, ¿cómo imaginas tú 2121? ¿Cómo serán las casas, los transportes, las ciudades, los trabajos, los colegios, el entretenimiento? ¿Viviremos en otros planetas y en el espacio? Se preguntan también si nos ayudan las películas de ficción a imaginar el futuro y por qué crees que la mayoría de las películas que se hacen actualmente del futuro son tan catastróficas. ¿Cuál es la diferencia entre adivinación y prospectiva? Fíjate si se plantea cosas interesantes la exposición, ¿no? Y el sí, propio la catálogo. plantea cosas interesantes, sí. No, te decía que el propio catálogo de la exposición, donde yo he sacado estas preguntas, el que tú me has enviado para Sí. introducir el tema, ya solo leer el catálogo ya dice, está bien esto, ¿eh?". No, el catálogo yo lo he compartido en Facebook, ¿no? No han acudido las masas, tampoco acuden las Sí. masas a mi Facebook, pero ha habido varios que han dicho que sí, que era interesante, que era bueno, Bueno, porque lo es. Entonces, pues sí, va de eso, de lo que las preguntas que has formulado son muy oportunas, ¿no? Porque realmente lo del futuro, hablar del futuro no es muy antiguo en la historia de la humanidad. Es decir, del futuro hablaba un poco el cristianismo para de la escatología, pero la escatología es otra historia, es el otro mundo, los más allá. No era exactamente. La idea de imaginarse la humanidad en el futuro está más vinculada al gran desarrollo o el salto hacia adelante, como quieras llamarlo, ¿no? Que empieza en el siglo XVIII, 1700 y pico, finales del siglo XVIII, y con la idea de progreso. Y sobre todo todo el montaje del siglo XIX también, la gran exposición universal en 1850 y tantos en Inglaterra, que era una exaltación de la ciencia, de la técnica, de la capacidad de la humanidad y de las garantías de que estábamos avanzando hacia lo mejor, ¿no? Era lo del Comte, la edad de la ciencia, la edad del saber, la edad del bienestar, la edad del progreso, toda una serie de imágenes realmente sugerentes que van vinculadas. Hay uno de los cuadros brutales en la exposición, había uno enorme, en que te lo llama la gran aceleración, ¿no? sí. Reproduce una imagen, verlo aquí en la pantalla como más chulo, porque más empezaba, ¿no? Iba creciendo esas historias, ¿no? Y efectivamente te das cuenta en esa imagen cómo hay desde 1700, pongamos 1700, en Vale. principio como una fecha válida. Desde 1700 en principio hay una especie de salto desmesurado, ¿eh? En todo, absolutamente en todo. Y entonces, cuando digo absolutamente en todo, me estoy refiriendo en población, en producción, en todo lo que se te pueda imaginar. Empiezan en unos gráficos que tú ves, es una curva de crecimiento exponencial, ¿no? Mm. Y de pronto la humanidad, que no había crecido mucho, de pronto se dispara, pero muchas cosas se disparan. Eh, mm, la investigación, el producto del producto, la población del mundo, la población urbana, el consumo de energía, todo se disparata. Y es las tendencias en las que estamos ahora, que ha sido un crecimiento de pronto exponencial. Viene interesante, a mí me parece interesante porque, claro, cuando tú ves este cuadro, es una de las primeras cuestiones que se plantean un poquitín, ¿qué va en qué? O sea, ¿cuáles de estos crecimientos brutales es el que determina, el que causa a los otros, o es una relación eh, de retroalimentación circular, de que lo uno ayuda a lo otro, ¿no? Sí. ¿Por qué se dispara el dióxido de carbono? ¿Por qué el metano? ¿Por qué el ozono? ¿Por la temperatura? ¿Por qué todo eso resulta que crece brutalmente, las capturas de peces en el mar, lo que tú quieras, la producción de papel, el uso de agua y, obviamente, claro está, la población? Mm.
De hecho, tú ves las curvas y claro, la curva de crecimiento de agua embalsamada, embalsada, perdón, no Embalsada. embalsamada, embalsada, el uso del agua, el uso de energía primaria y por ejemplo, 4, ¿no? El dióxido de carbono y la población es que son iguales. Son iguales. Una pendiente, pero eso, brutal, de pronto el gráfico como si se disparara, ¿no? En todo lo anterior de 1700 aproximadamente, que es cuando empieza, 1750, más o menos, se mantiene, va creciendo, pero una cosa moderada, ¿no? Y de pronto, cuando llega el año, no recuerdo ahora porque no lo veo bien aquí en el gráfico, pero de pronto se dispara. Se dispara y empieza ya el exponencial, que sería precisamente en los últimos años. Estoy buscando la fecha exacta para ver porque era 1950 aproximadamente, 1920. ¿Es cuando llaman la gran aceleración o cuando llaman la gran aceleración? Pues me parece que es en ese momento la gran aceleración. Mm. Es lo que llama la trayectoria del antropoceno, que es el nombre que ha cuajado al final. Bueno, siempre me ha parecido pretencioso, pero es igual. Sí, pero en el propio catálogo, cuando hablan del antropoceno, bueno, se dice que hasta ahora aceptábamos como el Holoceno, la época histórica en la que estábamos viviendo, si se puede decir histórica. Y que más tarde se acuñó la terminología y se acepta lo de antropoceno. Pero hay algún autor, no cualquiera, que utiliza ya el nombre de capitaloceno. Sí, hay algún autor que lo hace, sí. Sí, porque considera que el Hay un hombre artículo por ahí que habla del sí, capitaloceno. sí, que no solo el hombre es el responsable como tal, sino el sistema, digamos, político-social en el que vive como ser humano. Y por eso le llama capitaloceno. A Bueno, mí me parece que estas manías son manías para buscar el chivo expiatorio, ¿no? Aquí le echamos la culpa de todo. Y en la historia de la humanidad, pues hay las teorías conspiratorias suelen buscar un chivo expiatorio, los protocolos de los sabios y son los judíos, luego siempre hay que buscar a alguien a quien echarle la culpa, mm, que por descontado siempre son los otros, ¿no? Nunca es uno de los nuestros. Esto ya por norma, ¿no? Y entonces, sí, en estos momentos ya el capitalismo es la madre de todas las crueldades, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo lo critico no porque sea la madre de todas las crueldades, sino porque me parece un sistema que provoca algunas cosas realmente nefastas y que se ha desbocado. Es decir, de un primer momento en que lo que pretende es la libertad de producción, la libertad de quitar las trabas feudales, estamentales que impedían que la gente pudiera hacer cosas, y de pronto ya se convierte en una máquina de lucro, ¿no? De hacer dinero y ganar dinero a expuertas, ¿no? Y además que contagiando a todo dicho viviente, ¿no? El ejemplo este de los pelotazos de Madrid en la pandemia es muy espectacular, ¿no? Pero los famosos influyentes o influencers de YouTube, ¿no? Que se van a Andorra, ¿no? mm. Por puro afán de lucro, o sea, que tampoco están aportando a la humanidad absolutamente nada que merezca la pena. Entonces, bien, ha quedado capitaloceno, antropoceno. A mí me gustaba más lo de paleolítico y neolítico, porque hablan más, son términos más relacionados con la aparición de los seres humanos. Y bueno, paleolítico, lo antiguo, el neolítico, la nueva situación de la tecnología. Pero bueno, estos los nombres al final me es igual. Lo que yo sí veo es ahí, de alguna manera, es una madeja de factores. Es decir, evidentemente, algunas pueden decir, oye, es que está claro, ¿no? El consumo de agua es porque aumenta la población y bebe más agua. Y hay que dotar de agua a todo dicho viviente, ¿no? Digo yo que ahí irá primero el crecimiento de la población y luego la exigencia de agua, ¿no? Y el incremento de los cultivos, pues no, pues también un poco lo mismo. A no ser que de alguna manera digas, bueno, mire, es que en los sitios donde ha habido limitaciones
radicales de poder alimentar a la gente es que las sociedades no han crecido o han colapsado, ¿no? Porque no han podido crecer, había unos límites muy claritos y hay ejemplos de islas de la Polinesia o ejemplos de la isla de Pascua, ¿no? Donde, bueno, hay un límite, es que la isla está ahí y mucho más no puedes hacer. Y bueno, toda la Polinesia ya bastante hicieron que se fueron de una isla a otra, ¿no? Una especie de... Sigue siendo un poco sorprendente lo que hicieron, en cualquier caso, para mí por lo menos. Entonces viene esa relación completa. Y lo que dice, claro, es que en el siglo, a finales del siglo XIX, comienza, o mediados del siglo XIX, empiezan ya ciertas utopías que miran al futuro y se plantean cómo va a ser la sociedad del futuro, ¿no? Entonces existe una novela, no es utópica, sino del futuro. Lo de utopía, distopía, estas cosas yo creo que vendría después, pero sí van imaginando cómo sería el futuro, de coches, de aviones, de sistemas de producción, proyectando hacia adelante lo que está empezando, ¿no? Algunas cosas es curioso porque ves imágenes de revistas y publicaciones de principios del siglo XX, incluso alguna del final del XIX y sobre todo de los años 50 del siglo pasado, y sí ves cómo había esta especie de embobamiento colectivo de lo que se nos venía encima de mejoras, ¿no? De coches que volaban y de una serie de cuestiones, ¿no? Alguna vez que, bueno, algunas pues parece que aciertan, ¿no? Otras, sin embargo, pues no han acertado mucho, pero en cualquier caso sí van planteando eso, ¿no? Y lo que sí es cierto es que sí aparece, va apareciendo en lo que te plantean al ver todo esto, en esas imaginaciones del futuro, van apareciendo ya a partir de los años 50 y 60, van a aparecer, no antes, las utopías negativas de un futuro muy distópico pertenecen a los años 30 del siglo pasado, años 20, años 30. Es cuando ya empiezan unas novelas de Bradbury y de otros cuantos en que empiezan a hacer ver, oiga, igual el futuro que se nos viene encima, pues no es tan apetitoso. Y suelen ir orientados mucho pues, a algo que todavía en estos momentos es una de las utopías distópicas más claras, ¿no? Que es la sociedad del control. En ese sentido, Félix, lo que plantean algunas películas de ciencia ficción sobre el futuro, que es una de las preguntas que hacen en el propio catálogo, es decir, ¿tienen sentido? Es decir, tanto las novelas que se han escrito como sobre todo las películas de las que tú eres aficionado, por otra parte. Si tienen algún sentido o son simplemente, bueno, digresiones. Bueno, lo que pasa es que yo te diría, tiene algún sentido. Es decir, el género a mí me gusta por, bueno, pues la exaltación de la imaginación y claro, como en todo género cinematográfico o literario, lo que tú quieras, las hay buenas, malas y malísimas, ¿no? Entonces depende cuáles. Pero algunas son muy llamativas, ¿no? Yo recuerdo algunos clásicos, la de Soleil Green, por ejemplo, que planteaba el problema del envejecimiento de la población y la crisis de alimentación desde los años 60 y te ponía... No se ha cumplido, ¿eh? Era muy distópico, pero te dejaba un poco agobiado. Y bueno, de estas, como te digo, yo recuerdo Zardoz, por ejemplo, otra película que a mí me impresionó en su día, pues también era llamativa la película de Zardoz, ¿no? Y proponía una cosa que estaría un poco... Algunas cosas dices, bueno, pues es lo que algunos están intentando hacer ya, ¿no? Como ese transhumanismo de que la gente no se muere, cuando va a morir la reconstruyen incluso con todos sus recuerdos y se mantiene ahí permanentemente, ¿no? Bueno, tú sabes que en estos momentos hay quien está predicando esa cuestión, ¿no? Y incluso vendiendo la moto. Algunos te dicen que, bueno, esos son delirios que la gente tiene, pero que no tienen ningún apoyo real, ¿no? Pero sí que preocupa. Entonces, eso sí lo refleja y es llamativo verlo, ¿no? Es curioso. Pero quizá, ya te digo, la ciencia ficción, no sé si a ti te gusta o no te gusta, ya te digo, a mí en general sí. Y en general
las que casi todo lo que pasa es que desgraciadamente tú lo has dicho, ¿no? La mayor parte no te pintan algo especialmente bonito. Mm. Quizá yo de las pocas que he visto que dices tú, pues no está mal. La de Her, famosa, la de que se enamora de su sistema operativo. Es curiosa, ¿no? Sí. Pero el futuro que ves ahí no es distópico. Es relajado, la gente vive muy bien. Y algunas cosas ya las estás viendo ahora, ¿no? Pero bueno, pero otras no, otras son la carretera, por ejemplo, te deja el corazón encogido, ¿no? Tampoco sabes si te está hablando del futuro o del presente. Y bueno, todas las de Marvel, pues como son de héroes y superhéroes, esto es irrelevante, ¿no? Pero digo que no, hay un poco de todo en ese género y en cualquier caso son reflexiones sobre el presente también, sobre cosas que uno ya está viendo o que apuntan en el presente y que a la gente le preocupan, ¿no? De hecho, tú sabes que algunas películas, no me acuerdo cuál era, se ha dicho, ¿no? La pandemia había sido filmada ya. Es decir, había habido películas hace 4 o 5 años que narraban el gran contagio, no sé cómo se llama, ¿no? Y narraban algo parecido a lo que ha sido esta pandemia, ¿no? En la que apenas estamos saliendo. Pero aquí lo que sí hay, que a mí me parecía sumamente interesante, es que si proyectamos hacia el futuro, hay cosas posibles, hay un gráfico que tiene ahí, cosas posibles, cosas plausibles, cosas probables y cosas preferibles, ¿no? ¿Y qué sentido tiene, por ir avanzando un poco y por el tiempo y pasar a Sí, otra claro. cuestión, qué sentido tiene imaginarse el futuro? Es decir, si el futuro no existe, es algo que existe el presente únicamente, el pasado ya existió, el futuro, cuando exista será presente. Es decir, ¿qué sentido tiene darle tantas vueltas, imaginarnos, pensar si la vida será posible en otros planetas, cuando al fin y al cabo la mayoría de los que ahora estamos encima de este planeta Tierra, en la situación que estamos, no lo veremos? Es decir, es un ejercicio de imaginación. Algunos dirían, bueno, no tienen otra cosa que hacer. ¿Qué sentido tiene? Bueno, en este momento yo creo que el futuro es una conciencia que se ha despertado, sobre todo cuando la humanidad tiene la capacidad de vivir más tiempo en mejores condiciones y tal, ¿no? Es decir, la gente cuando tenía expectativas de vida de 30, 40 años, no hace demasiado que eso era así, ¿verdad? Mm. Tampoco hacía unas cosas de futuro muy desmesuradas, ¿no? Porque el futuro era muy, muy estrechito. Cuando tú calculas que vas a vivir, bueno, en estos momentos en España son 82, 83 años, ¿no? La esperanza de vida para mujeres y 81, 80 para hombres, ¿no? Alrededor de eso, sí, Más o alrededor, menos. porque otros hablan de 84 para las mujeres y algo menos para los hombres por malos, de 80 y No, los hombres porque se mueren antes y pues, son mala más gente, fáciles. mala gente. Porque aparte del patriarcado, ¿verdad? Algunos dirían que es una sobreactuación para proteger la debilidad de partida de los seres humanos, ¿no? Bien, De hecho, ya hay más niñas que niños a los 5 años, prácticamente. Es decir, que, bueno, pues los hombres nos morimos antes. pero bueno, no nos vayamos por ahí. El caso es que nos vamos a morir todos. Aquí no va a quedar Eso ni sí, uno. aquí nadie se queda, ¿no? Eso Tengo está que decirte seguro. que eso, y creo en estos momentos, obviamente, de alguna manera, sí que ha crecido una preocupación porque de pronto ha visto, la gente no pensaba demasiado en el futuro cuando el futuro lo veía todo como muy bueno, ¿no? Mm. Y bueno, si vamos a mejorar, si vamos, tendremos un pisito, luego viviremos más años, habrá medicina, irá al colegio de mis niños. Y de pronto la gente empieza a darse cuenta que quizá la que se nos viene encima es la pera, ¿no? Eso es. Que se nos viene encima serios problemas. Pero Y yo te entonces hacía la la gente pregunta un piensa en el poco. futuro porque, igual bueno, y si me apuras en la adolescencia, es una etapa compleja porque uno de pronto se da cuenta de que se está acabando la infancia y que le va a tocar ser mayor. Y ser mayor tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes, más bien, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿En dónde trabajo? ¿Con quién me junto? Etcétera, 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 etcétera. Y entonces la exigencia de plantear qué va a pasar
yo creo que es una exigencia de una sociedad compleja que tiene muchos problemas y tiene que prever exactamente cómo afrontarlos. Porque además no son fáciles de resolver. Vale. En cualquier caso, Primera observación, los únicos que tienen recetas fáciles para resolver los problemas, aparte en general los políticos en campaña electoral, pero sobre todo son los de extrema derecha, ¿no? El resto de la humanidad sensata, bueno, te dice, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Y ahora mismo la situación económica y la polémica que están teniendo, si baja los impuestos o no baja los impuestos. Relájese usted, ¿no? Que no está clara la solución. No sabes al final qué va a ser mejor y qué va a ser peor. Porque si toca ser un lado, se mueve por el otro y al final es complicado. Entonces, como digo, eso es lo que ha acentuado la futurología. También la experiencia de los cambios provocados por el desarrollo tecnológico. Que cosas que en principio, que ahora las damos por supuestas, pero no estaban dadas por supuestas, ¿no? Y de pronto funcionan todos los días, ¿no? Pero sí que es cierto que en estos momentos, y yo creo que es muy, muy interesante, que el futuro es una especie de réplica del pasado y nos vamos inventando. Pero lo que es muy interesante es que de alguna manera plantea la exposición que en estos momentos ella plantea aquí 4 grandes escenarios. ¿No? Y de hecho, cuando el último sala de la exposición te explicaba los 4 escenarios, te ponía imágenes de los 4 posibles escenarios y además te invitaba a que echaras bolitas en unos tubos en el cual de los 4 escenarios crees que las cosas se resolverían mejor, ¿no? Y bueno, colectivamente, si eso significa algo, las barras más llenas de bolitas eran las que estaban en la línea más bien de lo que aquí llama un poco la disciplina. No exactamente la disciplina, o si me apuras, el crecimiento, pero no un crecimiento del habitual, sino más bien un crecimiento de transformación. Entonces, estaba por un lado, las que tú conoces, ¿no? Yo creo que las conocemos todos, el colapso. Sí. Esto es el desastre. Y el desastre, el colapso, no dicen que vaya a desaparecer la humanidad. Eso yo creo que no lo dice casi ninguno de los colapsos, ¿no? Lo que dicen es que el palo va a ser brutal. Y que de los 8.000 millones de personas, igual quedan 1.000. Cuando manejan las cifras es muy divertido. Pero si se mueren 6.000 millones, eso es una burrada, ¿no? Sí. Incluso técnicamente para enterrarlo, ¿no? Bueno, no daría tiempo ni a enterrarlos. Entonces, es uno de los escenarios. Y sabes que tiene muchos, en los círculos en que tú y yo nos movemos, tiene unos cuantos adeptos, ¿eh? Bueno, adeptos o gente que lo ve así y tal como está la situación, pronostica Yo que. creo que en los 4 escenarios, a mí me parece importante que hay una parte de fe y de esperanza. Científicamente es muy difícil. La capacidad de predecir las tendencias en situaciones tan complejas en que pequeños detalles pueden desequilibrarlo todo no es tan sencillo. Entonces, la ciencia de la predicción de lo que va a ocurrir a escenario de 4 o 5 años, quizá, pero más largos no. La famosa tetralogía, creo que son 4, de Asimov, que es uno de los grandes de la ciencia ficción, ¿no? de la fundación, él habla de la psicohistoria, en la cual todo está previsto. Algunos están hablando de eso ya en estos momentos y lo están aplicando, ¿no? Y entonces todo está previsto cómo va a ir ocurriendo. Bueno, eso es ciencia ficción, desde luego. Es sugerente y de eso se ha hecho, pero yo creo que tanto si te vas por una como por otra, de alguna manera desde mi punto de vista, las más rigurosas serían las de la disciplina y la transformación, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tanto como el crecimiento como el colapso, ¿qué quieres que te diga? El crecimiento en principio me parece tan obvio que esa curva de crecimiento es insostenible, que es que ves los gráficos y dices, Dios mío, no puede ser.
No puede ser. Se tiene que frenar. Y de hecho, algunas, como la de la población, está empezando a una fase de meseta. Sí. Ya no es una pendiente. Todavía no ha llegado, pero es una fase de meseta. Sin necesidad de especiales presiones. Pero bueno, porque bueno, la gente tampoco quiere el hijo. O sea, la fase y la otra del colapso, que es una especie de también de acto de fe. Yo me recuerdo a los apocalípticos que iban predicando: arrepentíos, convertíos todos, que vais a moriros todos, bajará los 4 jinetes del apocalipsis y todos moriréis, ¿no? Y una vez con el miedo en el cuerpo, la gente reacciona. A mí me parece los dos un acto de fe más desagradable el colapso, no sé si más plausible, y más alegre el del crecimiento. Bueno, la gente sigue esperando el cisne negro. No, si vendrá, de pronto aparecerá una tecnología que produzca energía sin coste. Bueno, desde luego hay avances tecnológicos muy curiosos. Y el otro día hablábamos de algunos de alimentación y tal, ¿te acuerdas, no? Los hay curiosos. Entonces, ¿qué tiene la disciplina y la transformación de alguna manera? Bueno, la disciplina te dice: no, mire usted, es que hay que ponerse el cinturón ya. Hay que ponerse y ya hay que funcionar en un modo de vida en que pongamos las expectativas de nuestro bienestar en recursos más baratos y más disponibles. Y renunciar al consumismo ilimitado y buscar una vida más frugal y más tranquila. Y recuperar valores naturales fundamentales. Valores naturales, amor a la naturaleza, espirituales, escucha a la naturaleza, incluso religiosos, políticos de la vida en común, culturales, otro tipo de valores. Vamos a centrar en otra cuestión. Y luego estaría el de la transformación, que te pasaría lo mismo. De alguna manera, pero eso hay una parte de la transformación que es absolutamente desmadrada, porque es el transhumanismo de alguna manera, el cambio brutal. Vendrá otro tipo de vida, otro tipo de seres humanos y todo esto cambiará, ¿no? Absolutamente. Es decir, las personas, las instituciones, todo será sustituido por nuevas formas de hacer, nuevas formas. Esa es la más tecnológica, ¿no? Entonces, a mí la que me parecía, y además quiero recordar que iba ganando, la más sensata es en estos momentos la disciplinaria, la disciplina en el sentido de, bueno, vamos a intentar una sociedad diferente. Algunos de estas, hay dos variantes para mí, en el cuadro que hacen ellos. Una variante sería la de el decrecimiento, vamos a decrecer, y otra variante sería la del desarrollo sostenible. Es la oficial de las Naciones Unidas. Oiga, vamos a hacer un desarrollo sostenible. Aquí hay muchas cosas que mejorar, vamos a mejorarlas, pero vamos a mejorarlas de tal manera que estas dos, yo digo, me parece que son esta disciplinaria entendida. Yo ahora estoy diciendo de hecho me recordaba a algunas personas que yo conozco y con las que vivo con frecuencia o me junto con frecuencia, la disciplinaria. Digo, pues estos son estos, míralos, ahí los tienes. Que son gente que ha roto con Suena mal eso de disciplinario. No, la disciplina suena mal. Suena un poco bueno, viene de discípulo, sí, viene a rigor, de autocontrol. Bueno, es que de alguna manera una vida recta, ordenada, plan, sí, sigue. Pero bueno, yo creo que uno de los males de la sociedad actual es haber cultivado un narcisismo, sí. no te diría infantil, sino un narcisismo de lo quiero, lo veo, lo tengo, ¿no? Sí. Es una cultura de la posesión inmediata y además de la insatisfacción permanente. Porque el problema del consumo hay una enfermedad por ahí del consumo desaforado. Había uno que se había terminado, al contrario, en un caso ya patológico, ¿no? Que no hacía más que comprar cosas por internet. Que además, una vez que la recibía en su casa y abría la caja, ya las tiraba.
Porque lo que le gustaba era el hecho de comprar, recibir, abrir y se ha acabado, ¿no? Sí, Hombre, es un caso patológico, sí, obviamente. pero de alguna manera la capacidad de compra de la gente por internet es brutal. Entonces, sí que hay una enfermedad esta de tipo del consumismo barato, del narcisismo, de la autosatisfacción y de la pérdida del control. Es decir, pero que esto se manifiesta en muchas cosas, ¿eh? Desde esta exaltación repentina de la felicidad. Hay que ser feliz todos los días. Pero ¿cómo está usted proponiendo eso a la gente? Si lo quieres, lo tienes. Pero otra estupidez, ¿va a decir usted esta estupidez a la gente ahora a continuación? Claro, al final los ansiolíticos, el consumo de ansiolíticos se dispara, ¿no? Mm. Pues la gente está descolocada. Entonces, yo sí que creo que la disciplina en el sentido del autocontrol, ¿no? Es el ideal estoico, es un ideal muy antiguo, ¿eh? Incluso el cristiano en muchos contextos, ¿no? También. El de los epicúreos, también los epicúreos también eran moderados en su sentido de los placeres. Y los cínicos, era gente que decía, el famoso Diógenes, ¿no? Te doy lo que quieras, bueno, pues muévete un poco a la derecha porque lo que quiero es que me dé el sol. Muy bueno. Sí, claro, es la famosa frase que le dicen las crónicas que le contestó Alejandro Magno, ¿no? Oye, soy el emperador, te puedo dar lo que quieras. Ya, pues mira, te quitas, porque yo lo que quiero es que me dé el sol, ¿no? Entonces, yo sí que creo que eso es una alternativa real que permite además ir generando, es de la menos futurológica de todas, porque lo que te propone no te está prometiendo cómo vas a vivir, lo que te está diciendo cómo tienes que vivir ya. Y para vivir ya tienes que buscar ya prácticas sociales en las que impere la justicia, la distribución, la solidaridad, el consumo limitado, el autocontrol, por otra parte, bueno, si no, de alguna manera, es asumir creativamente una de las alternativas de los que estaría relacionada con el colapso, ¿no? Oiga, que va a haber que apretarse el cinturón, le guste o no le guste. De hecho, tú sabes que en estos momentos, vía guerra de Ucrania, ¿no? Como uno de los factores, en principio no estaba El guión. en el guión. Bueno, estaba en el guión el riesgo, porque tú y yo hemos hablado de eso, las geopolíticas que vuelven a el espacio vital, la lucha por mi vida, ¿no? por los míos, y eso se termina en guerra, ¿no? Pero vamos, la guerra de Ucrania nadie se la esperaba, ¿no? Y bueno, y es una guerra en serio, ya llevan 60 días y bueno, está siendo ya una acumulación de crímenes de guerra muy, muy espectacular, ¿no? Entonces, pero vamos, ya te están diciendo, es una cosa que prevén, lo están incluso previendo, es decir, bueno, es que la gente al final va a gastar menos electricidad, va a ahorrar porque no puede gastarla. ¿Por qué no puede gastarla? Porque se va a poner un precio en el cual pues la gente va a tener que tener cuidado. Igual que en tiempos uno se compraba mortadela porque no tenía para jamón pata negra, pues mire, igual lo de los 21 grados, 19, 20 grados, ¿no? De temperatura ambiente en las casas, bueno, contente usted con los 17. ¿Mm? Y no se haga ilusiones, porque jamás no va a tener para más. Entonces, ya sabe, a estar en casa con guantes y con dos jerseys. Y a llevarla y a comer, pues a comer, volveremos a la dieta mediterránea, muchos legumbres, ¿no? Ajá. Además es Echándola más a pocos sano. huesos. No ¿Eh? estaría mal, no estaría mal, porque además es mucho más No, no sano. estaría mal, ¿no? Porque claro, este exceso del consumo, bueno, el exceso de consumo lo que pasa es que al final es como en todo, ¿no? Una ley de hierro parece en esto de la humanidad, de que nada de lo que ocurra le va a perjudicar del mismo modo a todas las partes de la población. Mm. Porque en esto de comer mal, oye, los ricos van todos con un tipín que te muere, ¿no? Es decir, la obesidad es sobre todo hay una obesidad propia de los pobres, de los que comen mal. Sí. Porque le venden consumo, comida barata y de mala calidad. Y entonces, de mala calidad desde el punto de vista de la salud, ¿no?
Y entonces al final terminan desparatados. Igual que lo que la gente se teme, como es lógico en este momento, oiga, no, sí creo de restricciones, pero seguro que no las padecen todas iguales, ¿eh? Seguro que hay gente que no... Primero hay gente que tiene un colchón para restringir que te mueres. Y no lo va a notar especialmente, ¿no? Y luego va a haber gente que puede aguantar y los de abajo son los que sí no van a notar. Porque cuando te pilla las restricciones, cuando dicen algo de la inflación en este momento y el reparto de la renta, la inflación perjudica a los de abajo con un salario, ¿no? Sobre todo. A los ricos y a las grandes empresas les perjudican menos, en principio. Menos. Porque lo que discuten en precio me puede perjudicar al final porque no venden. Entonces quiero decirte que los 4 escenarios, yo no sé a cuál te apuntas. Bueno, posiblemente el escenario al que avanzamos no tiene nada que ver con ninguno de estos 4. No, pero no sé, no sé qué sentido, es lo que intentaba preguntarte antes. Al final, ¿qué sentido tiene todo ello? Es decir, esta especie de adivinación, de futurología, de cómo será el futuro, el cual no vamos a ver. Y me temo que incidir sobre cómo será, tampoco tenemos mucha capacidad para ello, o mucho poder. Quizás capacidad sí que tendríamos si tuviéramos el poder suficiente para mejorar a lo mejor el presente, cambiar el presente, que eso generaría un futuro de una dirección determinada. Pero bien, está ahí. Yo lo veo interesante, vale la pena, pero otros están planteando otros futuros que van muy allá, es decir, si habrá vida en otro planeta, si podrá Bueno, el estos ser ya son humano. más fantasiosos, ¿no? Claro, Eso pero sí, sí, evidentemente. sí hay gente que está diciendo que, bueno, que el hecho de estar buscando a ver si en Marte o en otro planeta del sistema solar hay posibilidades de vivir, sería con la idea de que el ser humano, si se tiene que largar de aquí, pudiera continuar existiendo en otro lugar. Bueno, Y me parece muy exagerado, ¿no? en estos momentos las posibilidades técnicas de que eso ocurra son escasas, Claro, excepto la ciencia ficción del Imperio Galáctico, ¿verdad? Y el hiperespacio. Eh, la posibilidad de colonizar planeta habitable, primero hay que encontrarlo, ¿no? sí. Y luego ver a qué distancia está, y luego una serie de cosas. Es decir, llegar en la vida que tiene uno allí, es decir, a años luz, ¿quién viviría a esa distancia? No, por eso a veces te imaginas que estar dándole vueltas a cómo será el futuro, pues sirve bien, bien está, que lo hablemos. Sí, eso Pero, estoy de acuerdo. Yo creo que, yo sí que digo, insisto en que hay que estar en el presente. mm, Y luego además, a mí mismo, no sé a ti, ¿no? sí. A mí, mi futuro en este momento me preocupa poco, por Bueno, motivos obvios. cuando llegas a determinados, Claro, a mí me preocupa poco. El de mis hijos me preocupa un poco más, sí, el de tus nietos mucho porque más. además les está tocando vivir una época mala. Sí, sí, ¿Eh? Y el de mis nietos me preocupa más. sí. Pero el de mi bisnieto ni me lo imagino. O me podría imaginarlo, pero ya con la ventaja o la desventaja de que con mis hijos y con mis nietos tengo un lazo afectivo, ¿no? Inmediato. Con mis bisnietos es que ni existen, ni como proyecto, ¿no? Se supone que habrá, pero entonces, a tan largo plazo, obviamente sí que es cierto que las políticas de la gente, las propias, hombre, tienes que tener una cierta perspectiva de años, ¿no? No puedes vivir al día, al día, al día, es muy complicado también, ¿no? Tienes que prever una serie de cuestiones y sobre todo en momentos complejos como estos, ¿no? Pero y lo que sí es importante es que de alguna manera lo que me preocupa es lo que aquí y ahora puede hacerse para modificar sustancialmente las condiciones de vida de la gente que lo está pasando mal. Y En eso no estoy de acuerdo. añadir leña al fuego. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, imaginarnos ese futuro inmediato, que tenemos posibilidad, no certeza, pero sí posibilidad de vivirlo o de que lo vivan los seres queridos, pues vale la pena quizás y trabajar por él, preocuparte, preocuparte del tema, es decir, perder el tiempo en ello. Hasta ahí llego y me parece sensato. Más allá, pues No, yo más es un allá no iría porque es entretenimiento, muy quizás, difícil. es un entretenimiento, vale.
Es muy difícil y si tú te lo, vamos, yo creo que con cierta sensatez, algunas de las cosas en las que estamos ahora mismo no se me ocurriría, tendría que pensar con tranquilidad, igual a ti se te ocurre alguna. Yo cuando era pequeñito ni me las imaginaba, Yo estoy de acuerdo. Por eso las preguntas que nos o sea, hacíamos al ni podía principio. pensar en ellas. Sí, Entonces, bueno, es decir, luego te das cuenta, hombre, pues a lo mejor con un poco más de, podías haberte lo imaginado, ¿no? Bueno, es posible. De hecho, la exposición tenía algunas de estas futuraciones, es decir, de predicciones del futuro, que, bueno, algunas cosas más o menos de coches más rápidos, más cómodos y tal, pues sí se han cumplido, ¿no? Pero otras, no sé, las modificaciones que ha provocado en nuestras vidas la digitalización y lo rápido que nos hemos adaptado a ellas, pues son, yo no las preveía de escena libre, ¿no? mm, y muchos Algunos de, había algunos que sí lo tenían claro, ¿no? No lo sé. pero No yo sé. creo que la gran mayoría de los que estamos ahora viviendo no nos imaginábamos este presente hace 30 años o 40. Los detalles, desde luego, no. Los detalles, no. Otras tendencias, hombre, tú sabes, por ejemplo, lo que se está viendo en esas curvas de ascenso, que te decía, lo del límite de crecimiento. Mira, eso se tiene que parar en algún momento. Sí, Se va eso a sí. parar. Eso sí, pero yo me refería un poco a la tecnología, por ejemplo, No, la de la tecnología, informática y las telecomunicaciones, pues no nos lo imaginábamos así, ¿no? la tecnología lo que pasa es que una de las capacidades que ha tenido, yo creo que sigue teniendo la capacidad de sorprendernos. Sí. Porque de pronto inventan una cosa que a veces es intencionada porque se va buscando y otras veces es la pura casualidad, en un momento determinado alguien tiene una ocurrencia genial y de pronto introduce una modificación que es novedosa y que provoca cambios importantes, ¿no? No lo sé. Y aparte del hecho, lo que a mí me parece obvio es que si algo caracteriza al ser humano desde el principio es el hecho de que es un ser tecnológico, ¿no? El paleolítico, el neolítico el paleolítico es cuando los instrumentos eran de piedra, pero ya estaban talladas, ya se lo curraban, ¿eh? Mm, Y el neolítico ya es la primera gran explosión tecnológica de la humanidad. mm. Entonces, ya veremos. A mí, yo digo, me parecía bien, yo llamo la atención sobre el hecho de la complejidad y que es muy difícil. Yo creo que uno de los errores que estamos teniendo en general, yo mismo, ¿no? Posiblemente, o intento no tenerlo, es el dividirlas por los malos y los buenos, ¿no? Nadie tiene la respuesta. Lo que yo sí tengo respuestas es para cosas que quiero ahora, en este momento. Vivir de otra manera. Y porque me parece que es éticamente más presentable y más enriquecedora. O sea, te digo que el capitalismo no le considero especialmente el origen de todos nuestros males, ¿no? Considero que que también tiene sus conquistas indiscutibles. De hecho, el haber logrado que ese crecimiento de población hayan comido. Pero en cualquier caso, lo que yo sí discuto, sigo discutiendo, me parece perverso, es su obsesión por el afán de lucro, ¿no? Me parece lo que era el fetichismo de la mercancía, ¿no? La mercantilización de todo, que eso en estos momentos está a unos niveles desaforados, ¿no? Y ese modelo de vida es un modelo de vida en el que hay ganadores y perdedores. Ganadores pocos y perdedores muchos. Entonces, eso sí que me fascina. Bueno, Félix, vamos a tener que ir terminando. Y me Muy temo que bien. el segundo tema que teníamos previsto lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, porque Tanto tiempo llevamos que nos entendemos enseguida. Yo me enrollo mucho. tenemos hablados 50 minutos más la Qué presentación, la barbaridad. música y la despedida. Pues Pues nada, entonces lo vamos a dejar aquí. Sí podemos decirle el título a la gente. sí, sí, estaba previsto que habláramos de otro tema que nos puede, por eso lo digo yo, que no vale la pena ni empezarlo, si no lo estropeamos. Anarquismo y religión, mapeando un paisaje cada vez más fructífero. Y te lo sacas tú de un... Me decías que hay incluso que ya van que llevan 3 volúmenes Sí, tres publicados, o tomos tres escritos tomos. de gente de los años 2015 para acá, ¿no? Mm, Porque en estos momentos el anarquismo, a diferencia de lo que le ocurría en nuestra infancia y adolescencia,
sí que está ganando posiciones académicas, sobre Sí, todo en ámbitos sajones y en otros ámbitos, ¿no? Que hay posiciones. mucha gente anarquista confesa y convicta, ¿verdad? Mm, En esos ámbitos, ¿no? El David Greve es un ejemplo sí. manifiesto, ¿eh? Mm, Pero hay más, ¿eh? Y entonces me llamó la atención, yo conocía del uno que tiene un nombre griego, que no hay quien pronuncie, pero bueno, es el que coordina, ¿no? El que coordina, porque hace tiempo leí un artículo suyo y de pronto otro día me encontré, no sé por qué lo busqué, que coordina 3 tomos, 3 libros, que además se descargan gratuitamente en la red, claro, está en inglés. Y entonces me sorprendieron 25 ensayos con muchos temas muy sugerentes, ¿no? Sobre una reflexión de las relaciones entre el anarquismo y la religión. Y además apostando por muchas cosas. Y hablaba bueno, de las posiciones. Lo dejamos, porque Lo evidentemente dejamos porque no, si no, si lo empezamos, no podremos no parar. da tiempo. Pero vamos que yo sí que creo, al margen de que pueda estar más cualificado o menos que otros para hablar de estas cuestiones, pero sí creo que es interesante llamar la atención sobre ese campo de estudios, bueno, que está creciendo y son cerca de 30 capítulos de libro. Tú has estado a tiempo, supongo, a buscar por lo menos el índice, porque se te entera, Sí, ¿no? sí, sí. Y dices, sí, hombre, aquí hablan de muchas cosas, ¿eh? Sí, me sorprendió la cantidad de, digamos, literatura buena en este caso. Es decir, Sí, que, tiene que pinta no de ser son, bueno. que no son panfletillos, vamos, que no son No, artículos tiene de pinta de ser bueno. cortos y todo eso. Y bueno, pero bueno, hablaremos. Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Me parece muy bien. Pues que tengáis todos un buen día. Intentaremos. En ello estamos. Por aquí dicen que va a llover, siempre están amenazando con que va a llover, ahora está de moda que nos Aquí llueva. también han amenazado, pero ayer no llegó a llover y los días anteriores fueron días casi veraniegos aquí. Pues eso, los del tiempo últimamente no aciertan muchos. Todos dicen que sí predicen cada vez mejor, pero bueno, Bueno, no sé. bueno, lo dejamos ahí. Muy Feliz. bien, pues Un nada, abrazo. un placer hablar contigo. Igualmente. Y Hasta la próxima. espero que a la gente le haya interesado. Vale, que se hayan entretenido por lo menos. Ujú. Que les pique la curiosidad. Sí, de Vamos eso se ahí. trata. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, de la radio nos hemos ido. De aquí nos vamos también, feliz. Pues sí, enseguida digo yo, pero el otro día, por cierto, del anterior programa, que mi mujer casi me mata, Porque, eh, porque dijo que había hecho un panfleto a favor de Putin y compañía. ¿de quién? ¿De Putin? Dice, fíjate lo que estaría diciendo, que Manolo tuvo que hablar mucho más que otra vez y te dio caña. No sé, no me acuerdo de nada. Yo me olvido muy fácil. ¿Qué estarías diciendo? ¿Qué dijiste? A ver, No, a lo mejor me ¿te acuerdo acuerdas que de... fue aquel artículo que tú me llamaste la atención en el que yo decía, oye, que aquí la prensa habla todos los días de lo mismo y no cuenta desde el otro lado, ¿no? Y sobre todo surgió la discrepancia y tú me dijiste, no, allí no hay periodistas porque se han tenido que ir, Ah, ¿no? sí, bueno, por aquello era necesario puntualizarlo. Yo más que nada Eh, puntualizarlo para que digan esto no se me enteran. Sigo sin tenerlo de todo claro, hasta qué punto corrían realmente peligro o es parte de un boicot. Yo no sé si corrían o no peligro o si es medio montaje, pero lo que es cierto es que los periodistas, sobre todo los medios audiovisuales, que son Pero los que comunican, los suyos, los los de la, otros, los de la BBC, los de la televisión española, ya, todos dijeron que no. no, además abandonaron Moscú. Ya, sí, lo sé. Sin embargo, sé que hay periodistas de medios escritos que están allí, que hablan desde allí, pero se cuidan mucho en hablar de temas relacionados con lo militar y con cómo va la guerra. Hablan de opiniones de la gente, pa' aquí, para allá, de Putin, de cómo lo está llevando, pero no se meten a opinar y a dar datos sobre la guerra. Bueno, eso fue una cosa que sucedió, todo lo sabe todo el mundo. Es decir, estaban amenazados de 15 años de cárcel en el momento las opiniones o las informaciones no coincidieran con lo que quería el Kremlin. Y eso está... La fiabilidad de alguien volvió a decir en un mensaje que yo le contesté, porque yo solo de vez en cuando contestar, ¿no?
decía que al final todos los bandos, incluso son guerreros y imperialistas y tal, Mm. incluso peor es el nuestro. Y yo, joder, el, el, la agenda de trabajo del Putin es la leche, ¿no? Sí, yo ya no. Bueno, de Rusia, De Rusia, bueno, yo porque no. el zarismo, entiéndeme, Sí, de tiempos la sin. Unión Soviética, ya te cuento, tiene un, vamos, tiene Sí, un historial tiene una académico. historia. Sí. Yo ahora estoy Joder, leyendo un libro de un historiador, eh, Archinov se llama, sobre la Magnovichina, que más o menos es una parte de la historia de Ucrania, que no es cualquier cosa, ya, ya. de las movidas desde la invasión de los austroalemanes, de cuando empezaron a luchar los campesinos y los obreros, los ganaderos de abajo, que como estaban organizados en lo que en principio fueron los soviets, cómo vinieron después los bolcheviques más tarde y señala concretamente. No habla de Lenin, ni mucho menos, ni de leninismo, ni de comunismo, sino de los bolcheviques, los guerreros y cómo se hicieron a la gente de Ucrania ya por los años inmediatamente después de la llamada Revolución de En la época Octubre de la que hubo una anteriormente. guerra ahí contra ellos. Sí, 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 es decir, Y luego hubo el castigo brutal de las deportaciones y y del la muerte Holodomor por aquí, hambre. y que fue mucho más grave ya. Hombre, claro, sí, lo mataron. De hecho, yo el otro día no sé quién lo compartía por Talitarte, en no sé dónde lo vi. Y era un artículo que habían publicado en algún sitio diciendo, oiga, vamos a hablar en serio de la Magnovina, ¿no? De la Panovichina, sí, La de eh, China, vamos, vamos a es, ver en serio. es Y que que la este hombre, gente lo tenga, lo que supuso, lo que intentó. sí, sí, No, sí, no, aquello fue muy serio. fue muy Pero se ve serio. que las fechas, la duración de la experiencia anarquista, vamos, ¿no? Autogestionaria y tal. Anarquista, sí. Fue como la española, Sí, 15 no meses. fue muy duradera, pero fue muy dura y fue apoyándose en la revolución y lo que quería la gente. Querían Claro, no, la no, pero sí, que revolución. fue como Yo me llamó la atención que el contexto era un contexto de guerra civil, Sí, ¿eh? de Y guerra. que la experiencia duró, eh, pues eso, 15 meses, como lo de aquí. Aquí duró menos. Bueno, yo no sé el tiempo que, porque aún no he llegado pero estoy en la época en la que llega el ejército bolchevique, el ejército Claro, porque rojo esto que fue llaman, al y final, quién se cepilla las experiencias revolucionarias de Maginot claro, y de los suyos, y se acabaron los soviets y se acabó todo. Aquí claro. soviets, nada, ahora que los soviets somos De nosotros los hecho, bolcheviques. en la época que yo estuve haciendo la tesis doctoral, Mm. y claro, leí mucho, evidentemente. Entonces, hubo eh, un libro que me influyó mucho, que fue la Homenaje a Cataluña, Sí, de de Orwell. Orwell, ¿no? Pero luego, además, en lo que estuve leyendo y tal, no sé si era en ese libro o en otro, claro, te contaba que cuando vino una comisión internacional para ver cómo estaban las cárceles en España, en la zona republicana, ¿no? Sí, Y entraron en la cárcel de Barcelona, lo que le recibieron cantando en la internacional y a las barricadas. O sea, los que estaban en la cárcel eran los de izquierda, los del POR y los anarquistas. sí, sí, sí. O sea, con los anarquistas, con la revolución no acabó Franco, Antes la acabaron los acabaron. republicanos. Antes la acabaron. Bueno, los republicanos en general, ¿no? Es decir, Bueno, en el caso de España, los estalinistas. ya, pero es que estaban controlando a la república. O lo que entonces cuando empezaron a controlar la República a partir del gobierno de Negrín y todas esas cosas que otra gente sabe más que nosotros, o más que yo por Ya, lo pero menos. vamos, yo digo que Más que yo estudié por lo menos. aquel tema y claro, fueron los que ya sabes que mi cronología siempre es que primero hay una revolución que es en febrero del 36. Sí, La clase le ha dicho, esta es la nuestra, hemos ganado, a por ellos, gente fuera de la cárcel y apropiación de tierras. Y claro, la derecha dice, pues va a ser que no. mm, Y fue que no. Y sí, entonces, claro, lo primero que fueron, sí, pero vamos. Entonces lo de Ucrania sí fue, vamos, el pedigrí, que no sé qué se lo decía, a uno que me sigue en concreto en este programa y además sabe bien, volví a hacer una exaltación de la República.
del Día de la República. Digo, chico, yo como anarquista, la verdad, yo que tú, La República bien. piénsatelo, o sea, Claro, es que hablan de yo la... no te digo que, o sea, evidentemente la dictadura es que está contra ella, pero la Segunda República Española no es una etapa para decir un anarquista, digo, no te olvides de los tiros a la barriga, no Sí. te olvides, y los Casar Vieja, 20.000 Mayo del anarquistas que había en la 37. cárcel en febrero del 36. Sí, sí. ¿eh? Y las, bueno, las colectividades en Aragón, quién fue el campesino, Claro, 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 quién claro. se las... Aparte los anarquistas no aspiramos a la república, aspiramos a otra Aspiramos, cosa, digo yo, aspiramos a otra cosa, obviamente, sí, aspiraban a otra cosa. más allá de la democracia. Entonces, ¿qué Se quiere dio en el decir? contexto, se dio en el contexto de la República, pero se Hombre, podía no haber somos dado en... tontos y yo prefiero la monarquía constitucional que la dictadura. Vamos, está ahí Eso yo. está claro. Y después preferimos la República a la monarquía. Por lo menos prefiero Yo yo también, yo una la República república la prefiero a la monarquía. a la Ya, monarquía. ya Eso, ahí depende de cómo me levante por la mañana, ¿entiendes? Y depende que cómo sea el rey, cómo sea el presidente de la república. No sé, ya dependería de unos cuantos factores. Pero vamos, sí, en principio. si el presidente de la República es José María Aznar, pues en fin, a lo mejor... No, claro, pero es que por lo menos el presidente de la república lo elijo yo. Sí, digo, todos los elegimos a los que te van a oprimir. O sea, Sí, si sí, eso siempre te te dicen satisface, siempre te dicen aquello de que si no te ha gustado este, a los 4 años o a los 6 tienes posibilidad de cambiarlo, de que aparezca otro. de capa y de votarle. Bueno, pero en fin, eso es otra historia. Ya, ahí estamos. Bueno, Félix, Chaval, pues yo te al puedo hacer próximo poco. día prepárate bien el tema, porque yo ahí no sé si me... No, bueno, sí, mi línea básica es, porque yo sí que creo que es uno de los temas en que muchos de los anarquistas con los que yo me relaciono tienen una ignorancia oceánica. Es cierto porque de momento a primera lectura y a primer enunciado Es que no, el tema hay, te pone en precaución. ya, Cuidado, entonces es a ver oceánica, y lo cual qué me van a decir, qué me van a colocar aquí, qué me quiere contar el feliz. Vamos a, sí, primero pero precaución. eso es un, ¿ves? Es decir, lo que el libro es creo que la gran parte, bueno, hay autores de muchos sitios, se queja el autor en el prólogo de que al final es un libro de blancos occidentales y Sí, hombres, ¿no? sí, sí, Pero desgraciadamente es que no hay, entonces sí. habrá que hacer un esfuerzo por esto, cuidarlo, ¿no? Mm. Entonces, pero a diferencia, es decir, en el caso de Francia, España, Italia, sobre todo, hubo la modernidad republicana fue profundamente anticlerical, por motivos sociológicos. Mm. Mientras que los países del norte no tuvieron ningún problema, los ingleses se quedaron con la reina y bueno, pues bien, no pasa nada, ¿no? Y los americanos, el presidente reza a Dios el día que toma el poder, ¿no? Y bien, en la universidad que yo estuve un año allí becado, las ceremonias, una vez las celebraban los judíos, otros los anglicanos o lo que sea, y otros los católicos. Iban los judíos, musulmanes, la celebraban cada vez uno, pero había una ceremonia religiosa. Porque eso no fueron revoluciones antirreligiosas o anticlericales, Mm. mientras que la nuestra sí, y en Italia también. Mm. Entonces, el otro día estuve yo en la Catedral de Toledo, estoy visitando Toledo. Claro, esa catedral es un emporio de riqueza, ¿no? Sí, Acumulada. sí. Entonces, hay una custodia allí que yo decía, Dios mío, esto baja al creador y monta un cirio. Ah, esto es una desmesura, ¿no? Es decir, porque esas cosas ya no tienen ni precio, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, Bien. criatura, un Bueno, placer hablar contigo. igualmente, nos oímos la semana que Nos viene. vemos ¿Vale? en breve y me salgo para que no me eches. Muy bien, vale, Aldo. Hasta luego.